Es imposible, totalmente imposible ignorar lo que nos está pasando en la Iglesia Católica, mis hermanos en Cristo. Y más porque hay muchos católicos que todavía se creen el cuento de que en el Vaticano o en la jerarquía eclesiástica tenemos a puro santo. Eso es lo ideal. Eso sería lo correcto. Pero estamos muy lejos de la realidad. La realidad es otra. Ahora, muchos se preocupan porque somos los católicos en los que estamos alzando la voz, pero no somos solo los católicos. También hay sacerdotes, hay obispos, hay cardenales que están alzando la voz y que están en perfecta conexión con los que estamos de alguna forma u otra en contraposición de lo que el Papa Francisco está impulsando. El día de hoy, un obispo dominico salió a decir que es un error y es un mal querer justificar con el Espíritu Santo todas sus doctrinas diabólicas. De hecho, el obispo ha dicho que se está utilizando el Espíritu Santo para justificar sus perversidades sinodales. Miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a esta nueva emisión, a este nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a su corazón, donde quiera que se encuentren. Les mandamos un cordial y fuerte saludo. Vamos a pasar con las oraciones el día de hoy porque son importantes para nosotros, sobre todo, para que Dios nos siga asistiendo y para que Dios nos ayude en todas nuestras necesidades. Iniciamos diciendo, y que este programa dé frutos y frutos en abundancia. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Pater noster, qui in cieli sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut evite vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este programa también a los santos de la Iglesia, a San Agustín, Santo Tomás, San Benito Abad, eh, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, al Padre Pío, por supuesto, y al Santo Cura de Ars, y a todos los que se nos hayan pasado también, encomendamos este programa para que salga adelante y que dé frutos y frutos en abundancia. Mis queridos hermanos en Cristo, es un error, como lo hemos venido comentando, expresar que lo que estoy viendo en el camino sinodal es querido por Dios. Muchas de las veces lo que nos están dando es atole con el dedo y no lo queremos notar, no lo queremos ver. Estamos hablando de aberraciones terribles. Y usted puede decir, bueno, hermano, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando lo que nos dice el cura, cuando lo que nos dice el cardenal, incluso cuando lo que nos dice el obispo o el papa está en completa sintonía con Dios? Bueno, nos podemos dar cuenta de ello cuando nosotros vemos que concuerda exactamente lo que se dice el cura, lo que dice el cura con lo que Dios quiere, con lo que siempre se nos ha enseñado. Ya lo dijo San Pablo, si viene un ángel a enseñarles algo diferente a lo que nosotros les hemos dicho, no le crean.
También muchos, el día de hoy, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, cardenales, han dicho que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que está guiando este proceso sinodal, que es obra del Espíritu Santo, que es voluntad del Espíritu Santo. Y resulta que es aberrante esa forma de decir de ellos, porque no todo es del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, cuando las obras son buenas, las sostiene el Espíritu Santo, son de Dios. Pero por sus frutos, por ejemplo, tenemos los profetas del Antiguo Testamento, que Dios los mandaba. Sin embargo, el pueblo no les creía. De hecho, los reyes se ponían en contra de ellos. Tenemos a Elías, por ejemplo, a Jeremías, por ejemplo, Isaías también, que los propios reyes gobernantes del pueblo de Israel los quisieron aniquilar porque no estaban de acuerdo con lo que los profetas decían. Tenemos también, por ejemplo, a Jesucristo, que no estaban de acuerdo los fariseos, fueron los que lo condenaron. Sin embargo, el fruto que estaban dando, el fruto que dieron sus obras, eran muestras de que Dios estaba con ellos. Por ejemplo, Elías venció a los 450 sacerdotes de Baal, de Asherah, y también tenemos, por ejemplo, a Jeremías, que se cumplía todo lo que decía Moisés cuando fue con el faraón, también se cumplía todo lo que Dios le decía que se iba a cumplir. Cristo no podemos meterlo en esa casilla porque Cristo es Dios. Es muy diferente. Bueno, entonces, en la Iglesia Católica, cualquier obra que venga y sostenida por Dios, Dios la va a sostener. Cuando la obra sea voluntad de Dios, Dios la va a sostener. Cuando la obra sea querida por Dios, Dios la va a sostener. Pero cuando la obra ya no es querida por Dios, o es incluso aborrecida por Dios, no sigue su doctrina de Dios, no sigue lo que Dios quiere, tenlo por seguro que va a caer por su propio peso. Entonces, podemos sacar fácilmente una prueba de esto muy importante. Cuando lo que se predica en el sínodo, por ejemplo, es igual a lo que se predicó hace tiempo, es de Cristo. Cuando hay una contradicción, no es de Cristo, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno y no pueden estar en guerra entre sí. Y tampoco se pueden equivocar. Jesucristo lo dijo, mi palabra no pasará. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no. Se va a cumplir hasta la última coma. También dijo, Cristo es soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, no hay contradicción entre ellos en lo más mínimo. ¿Esto lo digo yo? No. Lo está diciendo un obispo, te muestro aquí la imagen, él es el obispo que lo está diciendo y fíjate bien lo que dice que es muy importante. Estamos hablando del obispo Monseñor Anthony Fisher, arzobispo de Australia. Fíjate bien, es de Australia, él es Anthony Fisher y fíjate lo que dice que es muy importante. Lo vamos a ver a continuación. Dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre y del Hijo y por lo tanto solo va a decir cosas que sean coherentes con lo que Cristo nos ha revelado en la tradición apostólica. Fisher dijo a CNA en una entrevista que concedió en Roma, se ha puesto mucho énfasis en escuchar la voz del Espíritu Santo durante la asamblea de octubre con los delegados del sínodo reunidos casi a diario en pequeños grupos de conversaciones en el espíritu, así descritas en la web del sínodo, incluso como una dinámica de discernimiento en la iglesia sinodal. El dominico, que es obispo australiano, explicó que si alguna propuesta del sínodo está radicalmente en desacuerdo con el Evangelio y la tradición apostólica, eso no es del Espíritu Santo, es del espíritu del mismo demonio. Porque no podemos tener a Cristo y al Espíritu Santo en guerra entre ellos mismos. Tenemos que tener cuidado de atribuirles todo o todas nuestras opiniones personales, todos los grupos de interés, grupos de presión, fracciones, y poner eso en nombre del Espíritu Santo. Lo hace ver así el obispo Fisher. El prelado también explica cómo son las cosas a quienes creen que todo en la iglesia es perfecto gracias al Espíritu Santo. Solo lo utilizan de carne de cañón o de máscara para poder justificar sus aberraciones dentro de la iglesia católica, mis hermanos en Cristo. A los católicos les gusta pensar que el Espíritu Santo elige, por ejemplo, al Papa, que el Espíritu Santo elige a nuestros obispos y sacerdotes, que el Espíritu Santo hace esto y aquello, y no hay duda de que la mano de Dios, la providencia de Dios está presente en todas estas cosas.
importantes en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Pero también hemos tenido algunos papas terribles. En la historia hemos tenido algunos sacerdotes y obispos horrorosos, cosas terribles, casos horribles que los han sucedido a las personas. ¿Estaban ausente el Espíritu Santo ahí? No, pero permitió que esas cosas pasaran y que sucedieran. Así que no pongamos todo en el Espíritu Santo que sucede con el todo lo que sucede en el sínodo a nombre del Espíritu Santo o en cualquier otro lugar de nuestra vida. Creo que en realidad es superstición esto hacerlo y sobre todo caemos en un error garrafal que puede confundir a los laicos. El desafío del sínodo es escuchar y preguntar qué nos dice Dios a nosotros y a la iglesia en este momento. Explica así, añadiendo que la iglesia ya ha proporcionado útiles señales cuando se trataba de discernir la voluntad de Dios. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra salvación, ya revelado, lo transmitimos de generación en generación, el Evangelio y las enseñanzas de la iglesia, dijo así el obispo. Ya tenemos un cuerpo completo de las enseñanzas, de reflexiones de miles y miles de personas a lo largo de las generaciones, guiadas por el Espíritu Santo en todo tiempo y en todo tipo de preguntas que están en plan para ayudarnos. El depósito de la fe, como lo llamamos, ahí está para ser explicado y ser conservado. Así que no estamos abandonados a nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, sea cual sea el estado de ánimo en la asamblea sobre los asuntos en particular. En realidad tenemos algo sólido en en lo que nos debemos apoyar y con lo que podemos defendernos y sobre todo luchar por la Iglesia Católica. Hay una discusión del sínodo sobre las ordenaciones de mujeres. Por ejemplo, el arzobispo de 62 años, Sidney, señaló que ha habido una larga discusión sobre las ordenaciones de mujeres en las asambleas sinodal. No creo que esto revele algo que la gente ya no supiera, agregó. Y hay muchas tensiones y sobre todo muchas opiniones y grupos de presión en el camino sinodal. Dijo que es difícil saber lo que siente la asamblea en su conjunto sobre ese tema porque las personas escuchan un informe de cada uno de los 35 mesas de la sala, pero no saben así el informe, lo que están diciendo o lo que se dice entre las 12 personas que están participando en la mesa. Así que no sabemos si es entusiasmo de una o dos personas en cada mesa o un entusiasmo que realmente se compartió en las mesas. El arzobispo Fisher dijo en EWTN que cree que el sínodo podría ser una oportunidad para hablar sobre cuestiones más grandes en la iglesia hoy en día, como cuando los jóvenes dicen que no tienen religión o que sufren abusos. Es mucho más urgente, al final mucho más sano que hacer cambios marginales en cuanto al 0,001% de las mujeres podrían ser diaconisas y sobre todo podrían ser sacerdotisas. Es trivial que en comparación con la gran pérdida de fe que está ocurriendo especialmente en generaciones anteriores en esos momentos. Agregó que cuando las personas pierden su fe, buscan en otros lugares en busca de significado y las personas van a lugares muy destructivos en busca de algo de significativo, por ejemplo, esperanza, fidelidad y respeto por su bien. Debemos ser mucho más activos en la evangelización de nuestras culturas, especialmente en nuestros jóvenes adultos, añadió. Lo que me gustaría que surgiera del sínodo sería un entusiasmo por devolver la fe a las personas que deberían tenerla y que por alguna razón la han perdido. El sínodo, por supuesto, lo que hemos dicho nosotros, el obispo lo recalca, este sínodo es muy distinto a lo que la Iglesia Católica conoce. Fisher, que lleva siendo arzobispo en Australia desde casi una década, señaló que el sínodo sobre la sinodalidad es bastante diferente del sínodo de los obispos al que asistió anteriormente. Describió todo el proceso como un experimento agregando, plantea todo tipo de preguntas teológicas bastante serias. El sínodo de los obispos, establecido por ejemplo por Pablo VI después del Concilio Vaticano II, estaba destinado a ser una expresión de la
colegialidad episcopal del código de los obispos juntos, explicó así, como un grupo de apóstoles juntos y en particular su magisterio, su enseñanza junta, conjunta, mientras que el sínodo sobre la sinodalidad es más bien como un híbrido entre el sínodo de los obispos y otro tipo de reuniones parlamentarias, eclesiásticas, son obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Es tanto un sínodo de obispos como una reunión eclesial, todo en uno y plantea preguntas. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de eclesial? ¿Cuál es su autoridad? ¿Está tratando de ser como la reunión de los apóstoles? ¿O está tratando de ser como una reunión parlamentaria de bautizados? Creo que probablemente necesitamos pensar mucho más en lo que todo esto significa eclesiológicamente, canónicamente y sobre todo en los procesos prácticos de la Iglesia Católica. El obispo ha hablado muy claramente y ha dejado todo bien en claro, sobre todo cuando hace referencia a que es imposible que se puedan contradecir el Espíritu Santo y el sínodo. ¿Verdad? El Espíritu Santo y Jesucristo, perdón. El obispo ha dicho claramente también que no podemos pensar en el sínodo, no podemos pensar en esto como si Cristo y el Espíritu Santo se pelearan o como si se hubiesen equivocado los dos, ¿no? Se equivocaron anteriormente. Ahora, también el obispo ha dicho claramente que hoy, ¿cómo es posible que puedas tú pensar o imaginar siquiera que Dios habló una cosa, Cristo habló otra cosa y el Espíritu Santo está hablando otra cosa? Entonces, con esto que tú entiendas es suficiente para que te des cuenta de que esa es una farsa. También ha dicho muy claro que este sínodo pues, es una cosa híbrida, es una trampa, porque no es el sínodo de los obispos. No son los obispos los que están dando opiniones. Ahora, como lo ha dicho también Monseñor Isidro, todo está contado, todo está preparado. Por lo tanto, es una tremenda, tremenda, pero tremenda farsa, mi querido hermano en Cristo. Por otro lado, también la sentencia más brutal que hace este obispo es la siguiente. No podemos echarle la culpa al Espíritu Santo de todo esto. Ni podemos pensar que el Espíritu Santo está metido o se escucha en todos los procesos eclesiásticos. Porque sí sabemos, por ejemplo, que en la iglesia hay muchos malvados, casos de abusos, perversiones, y no podemos decir es el Espíritu Santo. Los papas no todos han elegido, no han sido elegidos por el Espíritu Santo. Claro que ahí está el Espíritu Santo, pero no se le ha escuchado. Claro que ahí está el Espíritu Santo, pero no le han hecho caso. Claro que el Espíritu Santo habla, pero se le ignora y se le da la espalda. Ahora, debemos distinguir perfectamente lo que es una permisión y lo que es un mandato del Espíritu Santo. Todo permite el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no permitiera estas cosas, pues no se hicieran. Pero tú puedes preguntar, entonces, ¿por qué permite? Bueno, pues permite porque somos libres. Y en base a esta libertad es en la que nos va a juzgar. El hombre es libre y los que dirigen la iglesia son hombres. Y ellos pueden volcar su corazón hacia Lucifer y pueden ser fiel a Jesucristo. Depende. Depende de cómo ellos quieran. Pero ellos son libres. Y en base a esa libertad es en la que se cometen los peores errores. Es como decir, ¿por qué permite el pecado? Porque somos libres. Libres de pecar. Libres, claro que el Espíritu Santo permite. Sí permite. Porque somos libres. Y esa libertad es la que ha contaminado no nomás la iglesia, sino a todo el mundo entero. Ahí está la prueba de que Dios no es tirano, porque muchos dicen que Dios es tirano. Dios no es tirano, es tan libre que nos deja libres para que nosotros hagamos la voluntad que querramos en el tiempo determinado, en el espacio determinado. Y de eso es de lo que nos va a pedir cuentas. Incluso sacrifica a su propia iglesia, se sacrifica a Él, porque a Él es el que ofendemos, no ofendemos a otra gente. Cuando tú pecas y pecas de forma mortal, el daño es ante lo divino. Has roto la relación divina, has destrozado lo divino, has distorsionado y has, destrozado la palabra correcta, la unión real divina entre tu alma y Jesucristo. Y Él se sacrifica, Él y su iglesia, por tal de dejarnos libres. Aunque le duela, aunque no quiera, aunque nos invite a alejarnos de esto, pero Él nos deja libres para que tú decidas tu propio destino. Bueno, pues en esa parte de decisiones ha pasado a la iglesia y por eso muchos obispos están contaminados, muchos obispos son masones, muchos obispos son carniceros, como él lo llamó con el Padre Pío. No nos dejemos engañar
para que tú puedas distinguir lo que viene del Espíritu Santo y lo que viene del espíritu de Belcebú, es muy fácil. Los frutos, los resultados, lo que se pretende. Lo que llamaba Benedicto XVI hermenéutica de continuidad. Es la que debemos buscar, la hermenéutica de continuidad. La otra es diabólica, es mala, no sirve. Ojalá nos haya quedado claro sobre todo esto para entender y sobre todo ser conscientes de lo que nos espera, porque muchos individuales van a decir, es que esto es del Espíritu Santo. No, debemos de aprender a escuchar y a entender el idioma del Espíritu Santo. Y una de las principales características es de que no se contradice. El Padre es uno con ellos, el Hijo es uno con ellos y el Espíritu Santo es uno. Por lo tanto, la voz del Espíritu Santo es la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Igual así la voz del Padre, la voz de Jesucristo, lo mismo. Entre ellos no hay contradicciones. Cualquier cosa que se contradiga no viene de Jesucristo. Que quede claro y sobre todo atentos porque no te dejes ennevar con esta farsa que es del mismo demonio.